Zona Libre, Noticias sin Fronteras. Conduce Celestino Paz Cruz. Las noticias como son, con todo un equipo de profesionales comprometidos contigo. Zona Libre, las noticias sin fronteras. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Como siempre, es un placer saludarles a través de los estudios de MW Radio Televisión, donde se transmite desde la comunidad de San Mateo de Tezoquipan, Miraflores, en Chalco, Estado de México. Yo soy Celestino Paz, este es Zona Libre, y bueno, pues el día de hoy tendremos sin lugar a dudas temas muy importantes, como lo del volcán Popocatépetl, que ya, bueno, pues ya causó cierta alerta. Vamos en el semáforo volcánico, en el fase de 3 amarilla, y bueno, pues ante esto las autoridades ya están tomando cartas en el asunto, y sobre todo también tenemos un tema muy importante, porque hoy tenemos nada más y nada menos que al ingeniero Raúl Nieto, quien también nos hablará acerca de una situación que se vive precisamente en los productos del campo que maneja una empresa muy poderosa como es la Maseca. Y bueno, pues en otro contexto también decirle que el alcalde de Ozumba también ya ha tomado sus medidas precautorias, y también ya menciona que va a haber una campaña de información para todos los que habitan ese lugar, y es muy interesante porque bueno, pues todo esto lo vamos a tocar, esto y más, aquí en Zona Libre, las noticias sin fronteras. Comenzamos. MW Radio, la señal en movimiento. Bueno, pues ya les decía, hoy es un inicio de semana y hoy es lunes, principalmente darle la bienvenida a nuestro amigo y profesor de la Universidad Autónoma de Chapingo, el ingeniero Raúl Nieto, quien nos acompaña como todos los lunes. Ingeniero, muchas gracias. Gracias, buenos días y aquí a la orden. Por supuesto, y saber que la presencia de uno de los, no más importante por supuesto, pero uno de los más famosos, yo lo dijera de esta manera, en la región del sureste, pues es el ingeniero Raúl Nieto, quien se ha destacado por distintos proyectos que ha echado a andar en beneficio de la tierra, una tierra árida, en donde la verdad uno queda muy sorprendido, pero con 29 años de docencia, ¿cuánto? 39. 39 años de docencia, así es de que es toda una vida y una institución en el campo, el ingeniero Raúl Nieto. Y bueno, pues, ingeniero, viajas mucho a Oaxaca, ¿cómo va esta situación de ese proyecto que, gracias a Dios, dio frutos, ¿no? Bueno, precisamente este fin de semana estuvimos recorriendo la Mixteca poblana, la Mixteca oaxaqueña y valles centrales de Oaxaca. Nos tuvimos la oportunidad de reunirnos con José Barrientos, uno de los descendientes de don Benito Juárez. ¿Nieto? No, es bisnieto. Está en la séptima generación ya. En la séptima Entonces, no sé cómo se le llame, pero tuvimos la oportunidad, ellos están trabajando muy fuerte en el tema de la conservación y el aprovechamiento del agua para el campo y para uso doméstico. Entonces anduvimos ahí junto con mujeres mixtecas y otras organizaciones que están muy dedicadas a este tema del agua, y tuvimos la oportunidad de ir a algunas comunidades de la Mixteca, en donde pues la característica de la Mixteca, cualquiera, ya sea oaxaqueña, poblana o guerrerense, pues es la falta de agua. Y entonces hay crisis, cada vez se está notando, y lo platicamos con los productores, con la gente de las comunidades, que a medida que ha ido pasando el tiempo, la situación del desabasto de agua y la falta de agua y la sequía y la muerte de animales y la falta de producción cada vez va a menos, a más, llueve menos, hay más problemas, ¿no? Entonces, incluso yo comentaba ahí con la gente que vienen de otras organizaciones internacionales,
comentábamos que la naturaleza ha sido tan sabia porque algún grupo de plantas de estas tiene la capacidad de adaptarse bajo condiciones de sequía. Entonces, como cuáles, ya lo hemos comentado aquí, claro, como el grupo de agaves, como nopales, como cactus, todos esos. Entonces, yo creo que tenemos que darle un enfoque distinto a lo que está sucediendo de forma normal en el campo, de seguir queriendo cultivar cultivos, valga la redundancia, que requieren más agua. Ese es el problema. Entonces, la verdad es que estamos muy interesados. El 12 de abril se va a llevar a cabo un foro estatal en Oaxaca para juntar a más gente y ver a ver si se puede llevar a una propuesta de ley de política pública en el estado para ver qué hacer. Una iniciativa, presentarla en el Congreso. Así es, una iniciativa de ley para el gobierno del estado. Y así como está sucediendo en Oaxaca, está en todo México. Claro. Habíamos comentado en algún momento que en 100 años el índice de sequía e inundaciones para donde llueve mucho se ha incrementado en un 35-36%, o sea, más sequía, más inundaciones. Entonces, hay un desequilibrio y un desorden de todo lo que está pasando en el campo. Por eso es que, y dentro de las 4 prioridades que tienen las organizaciones internacionales y sobre todo la FAO, la UNESCO, pues es primero agua, luego comida, luego salud y al último educación. Entonces, en ese orden vamos. Yo creo que, y luego ligado un poquito a lo que comentas de lo que está sucediendo de forma natural con la explosión o la erupción de este volcán y el que sucedió el año pasado con el volcán en Guatemala, ¿no? Entonces, todo esto tiene que ver. Claro. Así es. Bueno, pues digo, lamentablemente lo que está pasando. Lo que sí es cierto es que Valentín Martínez Castillo, el presidente municipal de Ozumba, bueno, pues él ya ha hecho algunas reuniones con los pobladores de este municipio, en donde él ha dicho que principalmente él como autoridad, si hubiera una situación emergente o de emergencia, pues ellos como autoridad serían los últimos en desalojar el municipio de Ozumba. Y vamos ahí, le hacemos un reconocimiento, en donde también él manifiesta que debido a que la alerta sísmica, volcánica, se encuentra en fase 3 amarillo, el semáforo. Bueno, pues él dice que pues también es impredecible el hecho de que digan algunos científicos que puede hacer erupción. Lo que sí es cierto es que hoy ha tenido más actividad el volcán sin tener domos. Los famosos domos, que son los que contienen precisamente el calor y el vapor. Es por eso que cuando truena algún domo, pues arroja los residuos, ¿no? Los residuos que avienta el volcán, ¿no? Entonces, el día de hoy, bueno, pues el reconocimiento para el presidente de Ozumba, que se preocupa precisamente por sus gobernados, que en este caso, bueno, pues ya habló acerca de que primeramente darles indicaciones cómo va a ser el plan de evacuación, porque si todos se van por el lado de este lado de Ameca, de Tepetlixpa, bueno, pues va a ser un caos verdaderamente enorme. Sin embargo, si hay algunos que se van rumbo hacia Morelos, pues esto va a aliviar un tanto la evacuación o el desalojo en caso de alguna contingencia mayor. Habla también acerca de que, bueno, pues va a realizar una campaña informativa de divulgación para las escuelas y para propia de la población, en donde les van a indicar cómo van a tener que desalojar en caso de una contingencia. Lo que sí no se habló fue precisamente del ¿cómo se llama? De los albergues, cuántos albergues ya son los que están instalados. Y bueno, pues nosotros tenemos que tomar también cartas en el asunto como medios de comunicación, porque por aquí ya nos está un diablillo por aquí nos está interrumpiendo. A ver, por ahí el ingeniero. Ya regresamos. Sí, le decía yo que el presidente municipal Valentín Martínez Castillo, bueno, pues ya ha realizado algunas reuniones con los habitantes de este municipio, en donde pues ya también tocó por ahí el tema
pues sugerirles a los habitantes que una de las opciones es la salida rumbo a Morelos, ya le decía yo hace un momento. En tanto, bueno, pues también decía que en tanto esté el volcán en actividad, bueno, pues lo que se tiene que hacer es usar un tapabocas, limpiar los cristales de sus hogares, subirse a los techos y esa ceniza no arrojarla a los drenajes, sino guardarla en costales o para que se las lleve el de la basura, ¿no? Entonces, bueno, pues hay muchas prioridades que tocar respecto a la actividad del volcán Popocatépetl, pero nosotros haremos la labor de pues invitar aquí a estos foros de MW Radio y Televisión a los expertos, a los de Protección Civil, a los que saben qué campañas se tienen que realizar, si ya están coordinados con los del transporte público, que también es muy importante para saber los que no tienen vehículos, los que tienen vehículos, qué vías son las que tienen que tomar para poder evacuar los lugares donde se registra el mayor riesgo si en caso de que hubiera una contingencia volcánica, ¿no? Así es. ¿No, sí. ingeniero, cómo ves? Sí, y además otra cosa que yo creo que deben estar muy coordinados todos los ayuntamientos y todos los de Protección Civil, no solo del Estado de México, sino también de Morelos, del Estado de Morelos y también el Estado de Puebla, que son los que los que están involucrados y que tienen un riesgo, ¿no? Sí. De alcance, sobre todo. Y dicen que, según información, es que las comunidades que se encuentren a 12 kilómetros de radio, sí, alrededor del volcán, pues deben estar en alerta permanente y constante, con toda la precaución que se merece, porque además otra cosa, pues ya lo vivimos el año pasado con lo que sucedió en Guatemala, sí, y lo que ha sucedido en otros años, mucho tiempo, el caso de Michoacán, que prácticamente desapareció. El Parangaricutín, ¿no? El Parangaricutín, exactamente. Y entonces, pues hay que tener esa precaución, y más sobre todo que estamos viviendo en tiempos con mucha tecnología, con más medios y con más recursos, se supone pues que no deben suceder ese tipo de situaciones, ¿no? Bueno, en otro contexto, ya regresando del corte, vamos a hablar ya directamente de una situación que a todos nos interesa, a usted como sociedad civil, como habitante de este país, vamos a hablar acerca de la Maseca. En tanto, déjeme decirle que hoy el presidente municipal de Chalco, Miguel Gutiérrez Morales, dará el informe de sus 100 días o de sus 90 días, lo que ha acontecido durante este tiempo. Esperemos que sea un informe en donde dé cuentas de cómo recibió este gobierno y qué actividades han desarrollado en favor de los chalquenses, por supuesto, en donde, bueno, pues sabemos que aún todavía no inician las obras fuertes, sin embargo ya hay acciones que pueden ellos comunicar a la sociedad cómo han llevado o cómo han transcurrido estos 90 días en los que tomaron posesión la mayoría de los gobiernos que son de Morena, ¿no? Uh-huh. Entonces hay que ver también si han seguido la política de Andrés Manuel López Obrador, el presidente de la República, en cuanto a no mentir, no robar y no traicionar, ¿no? y bueno, pues es una situación tan difícil porque hay pues bancadas de la oposición que pues le han tirado con todo al presidente de la República. Sin embargo, bueno, pues hay que recordar, son 90 días de gobierno y que, bueno, pues vamos a esperarnos, ¿no? Pues imagínense cómo van a corregir todo un desastre que hubo en cuántos años y que ya quieren que luego traiga la varita mágica. No, sé que ellos tienen proyectos muy buenos, hay gente muy interesante, muy importante, muy inteligente, muy preparada en su gabinete, que no lo quieran ver así. Y bueno, pues ya ves que hasta los memes sacan a su gabinete en sillas de ruedas, que porque ya son puros de la tercera edad. Y hablando de los de la tercera edad, fíjese usted que también el gobierno que encabeza Miguel Gutiérrez Morales, bueno, pues el día sábado llevaron a cabo por ahí un evento, el DIF municipal a cargo de Abimael Orteales Maqueda, en el municipio de Chalco, en donde hubo un festival, un concurso para las personas de la tercera edad, principalmente para las mujeres, en donde, bueno, pues estuvieron autoridades municipales como jurado, y bueno, la regidora Mari, la tercera regidora, me parece, bueno,
ella también formó parte de este jurado y bueno, pues ahí se llevó a cabo unos concursos sobre conocimientos del municipio y bueno, hicieron una gran fiesta ahí para las personas de la tercera edad. Así es de que enhorabuena a Abimael Orteles Maqueda y a todos, a Nachito, se me va el nombre del de comunicación social del DIF, y bueno, pues para todo su equipo que vi que hicieron una gran labor, y es ahí donde le dan importancia a la gente que tiene ya mucha experiencia. Nosotros vamos a un corte. Recuerde, estamos en Zona Libre, en las Noticias Sin Fronteras, y estamos transmitiendo desde la comunidad de San Mateo Tezoquipan, Miraflores, en Chalco, Estado de México. Regresamos. Acuérdate que hola en inglés se dice hello. El torneo más importante por defender la tierra ya se encuentra. Kobayashi Combat Martial Arts Round 9 este 13 de abril. El torneo que cambiará el destino de la vida depende de ti. ¿Tienes lo necesario para poder cambiar este destino? El Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte 2019-2021, Kobayashi Ken, Kobushi Ryu, Pro-Am y el Honorable Ayuntamiento 2019-2021 a cargo del contador Miguel Ángel Salomón Cortés, WKL, Zipdan, te invitan. Unidad Deportiva de Amecameca, pueblo con encanto al pie de los volcanes. Y si te sobra tiempo, visita Hacienda Panoaya, atractivo turístico de gran cultura. Más información con el Sensei Julio César Salazar González, director general Kobayashi Ken México. O con el Sensei Rodrigo Díaz, presidente y fundador de Kobushi Ryu. Bueno, pues ahí está este video en donde, bueno, ustedes pudieron ver la situación de esta gran empresa como es La Maseca, en donde, bueno, pues quien nos va a poder explicar si es motivo de alarma, de alerta, si verdaderamente los pesticidas que utilizan para fumigar este producto que es el maíz, el producto básico de La Maseca, si no es de consumo humano, si está prohibido o no. Claro, no quiere decir que el ingeniero pues sea alguna autoridad de la Secretaría de Salud, pero pues nada más y nada menos, imagínense ustedes, él es ingeniero agrónomo y tiene 39 años de docencia, con 15 o 16 libros escritos y con un proyecto que a la luz de cualquiera puede decir que el ingeniero es un experto, es una persona muy inteligente, por supuesto, porque él inició este proyecto, el de sembrar tomate en tierra donde no se da ni el quintonil, ¿no? Porque no hay suelo, a la falta de suelo y agua pues no se puede dar nada. Ingeniero, pues platícanos ya entrando en materia de Maseca, ¿cuál es la situación? Bueno, el asunto es que a partir de los años 40 con la Revolución Verde del siglo pasado, eso ha implicado que han salido nuevas variedades y además nuevas formas de manejo para los diferentes cultivos. Entonces eso ha implicado que entonces estas nuevas variedades, para que sean rendidoras y se puedan obtener los objetivos que se requieren, porque además a medida que ha ido pasando el tiempo, la población a nivel mundial pues se ha incrementado.
En los años 40 yo creo que nosotros éramos alrededor de 60 millones o un poquito menos, y ahora pues somos casi 130 millones en México. Eso ha implicado que hay que duplicar la producción de alimentos, sobre todo los alimentos básicos, que es la base de la alimentación. Entonces, con la Revolución Verde, que es una tecnología que viene de los Estados Unidos, y ahí una de las empresas importantes que ha impulsado esto ha sido la Rockefeller, que no está mal porque hay que producir lo que se requiere, pero eso ha implicado entonces que para poder producir no solo fue la obtención de híbridos con altos rendimientos, sino además la utilización de muchos pesticidas, de muchos agroquímicos sintéticos para poder controlar sobre todo tres cosas. Una, malas hierbas, conocidas como malas hierbas, que no son malas hierbas. Decía un profesor en Chapingo que se llaman arbences, plantas arbences, porque casi todas las que se llaman malas hierbas o malezas, casi todas son consumidos o por el humano o por animales. Entonces, no es mala hierba. Que no es mala hierba. Por supuesto. Entonces, el detalle que le puede afectar a la producción o al rendimiento. ¿Y por qué? Porque hay competencia entre la mala hierba o la maleza con el cultivo, y eso hace la competencia se da en la absorción y el aprovechamiento de la humedad, de los fertilizantes o de la propia nutrición que tiene el suelo. Entonces, o la competencia por sombreo también. Hay malezas que crecen más rápido que el cultivo, y entonces al sombrear, pues el cultivo entonces poco a poco se va quedando y no se obtienen los rendimientos. Entonces, los productos químicos para controlar las arbences. 2, las plagas. Hay muchas plagas, por ejemplo, el caso del maíz es el gusano cogollero, y eso hay que controlarlo. Pero es más fácil prevenirlo que controlarlo. Sin embargo, pues les atiborra todos los cultivos, y sobre todo a donde se tienen grandes extensiones en el Bajío y en el norte del país, a donde se encuentra la agricultura empresarial, pues se utilizan los transgénicos. Y luego los transgénicos, que todavía para el caso del maíz yo creo que no hay transgénicos todavía en México, aunque se especula mucho que sí, porque ha entrado sobre todo como grano importado de Estados Unidos o de otros lados, pero sí hay otros cultivos. Ahora vamos para allá. Y lo otro son los fungicidas, y los fungicidas son para prevenir enfermedades. Por ejemplo, en Villa Guerrero, donde se producen plantas ornamentales para todo México y para exportación incluso, como son cultivos que no se consumen, entonces no hay mucho problema. Entonces hay un sobreuso sobre todo los fungicidas para evitar enfermedades, y entonces eso ha ocasionado que haya alteraciones en los humanos por el contacto, por la absorción, por el respirar, por todo eso. Entonces ese es un gran problema. Eso es de lo que hablas tú acerca del riesgo de que puedan causarle cáncer a los seres humanos. Entonces, casi todos los agroquímicos que son sintéticos, si entran al suelo o entran a la planta a través de las hojas o a través de la raíz, y suceden alteraciones en la planta, para que se muera la planta, o para que se muera el bicho, o para que se muera la enfermedad, entonces lógicamente que lo que nosotros vamos a consumir van a haber residuos de estos productos, y que a la hora de nosotros consumirlos también, lógico, vamos a absorber también esos compuestos, que seguramente hay alteraciones fisiológicas. Entonces, por eso es que en el caso de la maseca, ya regresando, se ha dicho que 2 grupos de cultivos que demandan muchos agroquímicos, y sobre todo de el glifosato. Y el glifosato es un herbicida que es de amplio espectro, que se lleva casi todas las malezas. Entonces, por eso es muy, muy utilizado. Se dice que
en los cultivos, sobre todo decía yo que en las regiones del Bajío del Norte se han llegado a utilizar hasta 4.5 toneladas en 1,000 hectáreas de cultivos. Entonces es tremenda la cantidad de estos productos que se utilizan. Entonces generalmente se utilizan para dos grandes grupos de cultivos. Una, para transgénicos que demandan que se requiere que no haya competencia sobre todo con las malezas o las arbences. Entonces hay que aplicar, y se aplica glifosato. Y la otra son los cultivos agroindustriales, como cuáles fundamentalmente el caso del algodón. Todo el algodón, en primer lugar, que se cultiva en México y en otros lados, es transgénico. Y segunda, por tener un gran problema de un insecto, de un gusano que le cae a la bellota, que le cae al fruto. Entonces se utilizan muchos pesticidas, fundamentalmente glifosato, que es para controlar todo eso y para controlar el gusano precisamente. Perdón, hago un hincapié. Sí. ¿Se ha hecho alguna campaña de información para todos los agricultores para prevenir esto del gusano, no atacarlo cuando ya está, sino prevenir esta plaga? Mira, existe todo el conocimiento y existen los técnicos que puedan capacitar e informar, asesorar a la gente y a difundir y a todo. El problema es que esto está ligado con lo que ha pasado en la agricultura, que todas las dependencias que tienen que ver con el campo ha venido a menos. Decíamos en otro momento que por ejemplo, teníamos empresas que han desaparecido desde hace 30 años, y entonces eso ha implicado que como viene a menos, los técnicos vienen a menos, las dependencias vienen a menos, entonces hay un desconocimiento en el campo, y entonces el problema de todo esto es que quienes manejan los cultivos son gente que no conoce cuáles son los riesgos que esto implica. El ejemplo más típico y más cercano de aquí del Valle de México es Villa Guerrero, donde se encuentra la región más importante productora de ornamentales, de flores, y que van a todo México, pero también en Michoacán, igual con el uso y el exceso y el abuso de agroquímicos para la producción de aguacate. Ajá. Y así como está aguacate, también está con guayaba, así también está con otros frutales, porque se piensa que porque es fruta y porque son árboles altos y perennes no va a haber problema, pero no, porque en el caso del glifosato es un producto con alta residualidad y que se almacena y que se transporta en la planta. Entonces hay mucho desconocimiento, y el detalle es que los que se dedican prácticamente a los agroquímicos, a las semillas, a los fertilizantes, a los que se dedican a vender, no son gente preparada, perdón que lo diga, son gente que se dedica a la empresa, al comercio, exactamente. Y la gente que atiende ahí, pues es la gente que necesita un trabajo. Entonces, para él es lo mismo dar un producto o dar otro, y la dosis no importa. Entonces ese es el problema. Entonces, imagínate en el caso del Bajío y del norte del país, donde se encuentran la mayor superficie de tierras a donde se cultivan el 80% prácticamente de lo que consumimos en México, pues ahí precisamente estas regiones viven del campo, son empresarios en el campo, lo que más les deja es la agricultura, ya sea para el mercado nacional o incluso para exportación. Entonces hay mucho desconocimiento de esto, y la gente no tiene la culpa. Yo creo que lo tiene el gobierno, el Estado, que tiene que difundirlo, tiene que capacitar, que la gente lo tiene que saber. Bueno, de eso te iba a comentar. ¿En quién recae la responsabilidad de difundir y divulgar el manejo de esos químicos, de esos productos que elaboran los laboratorios? ¿En quién recae esta situación? ¿En el gobierno,
¿quién controla la calidad de esos pesticidas? Si son o no aptos para el consumo humano. ¿Quiénes son? O también aquí entra la corrupción, de que les vale gorro, y pues con lo que tú decías, pues yo con que venda, ¿no? Dado el negocio, el dineral que les genera estas empresas químicas, estos laboratorios que se dedican a hacer estos productos químicos, que no les interesa precisamente esto. Bueno, en primer lugar, efectivamente es lo que sucede con las grandes empresas, y una de las más, y perdón que lo diga, es Monsanto, y la otra empresa grande que incluso está metido en todas las ramas de los agroquímicos o de los químicos hasta para el humano es Bayer. Sí, Bayer. Empresa alemana, ¿no? Empresa alemana. Incluso Monsanto acaba de vender algunos de los productos a Bayer para seguirlo, porque ellos están como muchos productos en el mundo, a los últimos rincones de todo. Existen convenios, por ejemplo, existe el convenio de Rotterdam y el convenio de Estocolmo, donde son protocolos para el manejo de todos los agroquímicos. Se desconocen, que existen incluso. Entonces, efectivamente, quien tiene el deber y la obligación de cuidar que no haya malos manejos y excesos en estos agroquímicos, perdón que lo diga, es el Estado, pero sobre todo más en el caso de los mismos, el Estado debe presionar y debe inducir y debe promover que las propias empresas que venden los productos deben de capacitar y de difundir y de decir de los riesgos. Porque no me vas a dejar mentir, para ellos es más fácil lanzar promocionales de su producto que lanzar campañas de información a la gente que consume estos pesticidas. De esto y más vamos a hablar. Recuerde, estamos en Zona Libre, las noticias sin fronteras, y estamos con el ingeniero Raúl Nieto, es maestro de la Universidad Autónoma de Chapingo, con 39 años de docencia y bueno, con 16 libros ya en su haber. Vamos a un corte, nosotros regresamos. La Policía Federal está preocupada por su seguridad. Soy el suboficial Iván Gradilla y en esta ocasión les compartiré las recomendaciones que deben seguir antes de emprender tu viaje en esta temporada de vacaciones. Si vas a salir a carretera, lo primero es revisar las condiciones mecánicas de tu vehículo. Considera y toma en cuenta los siguientes puntos de seguridad que a continuación te daré. Revisa los niveles de aceite de motor, anticongelante, líquido de frenos y presión de llantas. Asimismo, verifica que estos se encuentren en el nivel óptimo. Otro aspecto muy importante que debes tomar en cuenta es checar el buen funcionamiento de luces de tu vehículo. De otra manera, te sugiero que llenes el tanque de combustible antes de salir de viaje. Esto para evitar contratiempos. Recuerda, en estas vacaciones, la Policía Federal viaja contigo. Jóvenes Construyendo el Futuro quiere impulsar los sueños de miles de jóvenes que buscan superarse. Si eres parte de una empresa, taller, institución u organización social, conviértete en tutor para capacitar a jóvenes y darles las herramientas que empresas como la tuya requieren para ser más productivas, y así ellos puedan iniciar su experiencia laboral. Regístrate en jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gov.mx. Juntos podremos potenciar su talento para que alcancen el éxito. Gobierno de México. Bueno, pues ya regresamos aquí en MW Radio Televisión, en el programa Zona Libre, las noticias sin fronteras,
Y recuerde que estamos transmitiendo desde los estudios en Miraflores, bueno, es San Mateo Tezoquipan, Miraflores, en Chalco, Estado de México. Y bueno, pues hace un rato nos confundimos, bueno, fui yo el del error. Los voy a mandar para que pues de alguna manera entiendan el tema del que estamos hablando. Tenemos por ahí un video de la Maseca, ingeniero. Entonces vamos a verlo y seguimos comentando lo de Maseca, ¿te parece? Sí, cómo no. Bueno, pues vamos a verlo. Maseca y los tacos de Monsanto. El diario El País escandalizó a México cuando publicó que una parte significativa de las tortillas de maíz que produce Maseca contiene glifosato, un herbicida comercializado por Monsanto que es considerado por la Organización Mundial de la Salud como un agente probablemente cancerígeno. El periódico español cita un estudio del Health Research Institute que fue realizado a petición de la Asociación de Consumidores Orgánicos. Esta podría ser una de las mayores crisis de salud pública en México, un país en el que la mayor parte de la población basa su dieta en la tortilla. ¿De qué tamaño es el daño? Veamos. El monopolio. Maseca controla el 70% del mercado mexicano de harina para tortillas de maíz. Gruma, el holding de Maseca, que es controlado por la familia Hank y González Barrera, es básicamente un monopolio del alimento central de la dieta de millones de mexicanos, especialmente los más pobres. John Fagan, investigador en bioquímica de la Universidad de Cornell, le dijo al País que los mexicanos consumen en promedio medio kilo de maíz al día. Las muestras contaminadas. De acuerdo al Health Research Institute, 3 de 8 muestras de harina de maíz que fueron analizadas tenían rastros de glifosato. Se encontró que los paquetes con mayor contenido de maíz genéticamente modificado eran más propensos a contener este agente probablemente cancerígeno. En algunos casos, se registraron hasta 17.6 miligramos de glifosato por kilo, cerca del límite de consumo de 21 miligramos que establece la regulación de la Unión Europea. La regulación. En México, no existe regulación sobre la ingesta diaria de este agente químico. Tampoco hay reglas de etiquetado para informar al consumidor si la harina de maíz que está comprando es importada o está genéticamente modificada. El estudio del Health Research Institute no tiene claro si el maíz analizado se utiliza para consumo humano o de ganado. Sin embargo, los reguladores sanitarios mexicanos no han exigido que se haga esta precisión. Los antecedentes. El diario El País refiere que ya existía información sobre este fenómeno en México. 2 académicos de la UNAM, Emanuel González y Elena Álvarez Buila, publicaron un estudio que concluye que 9 de cada 10 tortillas en México contienen maíz transgénico y que 1 de cada 3 presenta rastros de glifosato. González le dijo al periódico español que esto es un atentado contra la seguridad alimentaria. Comer tortillas es jugar a la ruleta rusa, asegura. El glifosato. Este agente, catalogado como probablemente cancerígeno por la Organización Mundial de la Salud, se encuentra en los herbicidas utilizados para la siembra de maíz. El País reporta que el principal proveedor de esta sustancia es la compañía Monsanto. Este año, una corte de California le ordenó a esta empresa pagar $289 millones a Dwayne Johnson, un jardinero que contrajo cáncer al usar estos herbicidas y que logró probar la relación del glifosato con su enfermedad terminal. Entonces, ¿de qué tamaño es el daño? Si sabemos que 7 de cada 10 tortillas en México son producidas por Maseca, que en el país no existe una regulación sobre la ingesta diaria o etiquetado del glifosato, y que la probabilidad de que este agente químico sea encontrado en la harina de maíz que consumen los mexicanos es relativamente alta, entonces podemos concluir que el riesgo es altísimo. Provecho, México. Bueno, pues ahí está, con estas imágenes creo que nos queda muy claro la preocupación de la Organización Mundial de la Salud, de donde él dice que el glifosato es un químico que puede ser cancerígeno, ¿no? Así es, incluso se dice todavía, a pesar de los estudios que se han hecho, porque pues en este caso pues yo creo que muchas instituciones y laboratorios tienen que trabajar. Todavía no se tiene la seguridad que efectivamente sea el glifosato un inductor del cáncer. ¿Y qué es el cáncer? El cáncer es la modificación o la alteración de las células del organismo, en el que, como sabemos, todas las células que nosotros tenemos, o que los animales, o que las plantas, están especializadas tienen primero una estructura y luego una función específica. Y entonces
el cáncer es que hay una alteración de esas células. Esas células no están diferenciadas, no cumplen la función, entonces por eso se convierte en tumor. Y es lógico que suceda esto, ya sea con el glifosato o cualquier otro producto. Pueden ser inductores de esta alteración y esta modificación de las células y que se convierten en células cancerígenas. Y se reporta que en México existen 111 productos químicos que se están utilizando en el campo, que en otros países desarrollados ya está prohibido, y en México se sigue utilizando, otra vez por la irresponsabilidad de las mismas casas productoras de los productos, y otra vez también por el Estado, porque necesita tener todo un ejército de capacitadores y de orientadores para ver cómo se maneja todo este tipo de situación, y que otra vez reitero, pues el campo ha venido a menos. Esperamos que ya con este gobierno se vaya de forma paulatina recuperando toda esta situación. Ahora, muchos de los productos que se utilizan sus efectos no son tan malos, digamos, tan nocivos. El problema es el abuso o el mal uso, porque ¿qué pasa con la gente que está en el campo? La gente que está en el campo pues no sabe cómo manejar esta situación porque no está capacitada, y para ella es lo mismo. Si 1 kilo de un producto por hectárea controló, pues mejor le pongo 2 y controla más rápido, y esa es la lógica de la gente. La otra situación es que la mayoría de los productos, el que lo maneje debe utilizar protección, y guantes, anteojos, gorro o algo así, y si se va a aplicar con una mochila, pues hay que utilizar algo que proteja al cuerpo, algo de plástico, para que si sale o se escurre el agua, pues que no toque con la piel. Que no haga contacto. Que no haya contacto exactamente con la piel, y que no se aspire. Ese es el detalle, pero aquí la gente le da igual utilizar o no utilizar cualquier medio de protección. Entonces ese es el gran problema. Tenemos que capacitar a nuestros productores para que no le den mal uso y el abuso, el exceso. Esa es la situación, porque yo digo, esto voy a hacer el ejemplo. ¿Cómo controlo una mosca? Una mosca la puedo matar con un matamoscas, pero con un periodicazo. Sí, con un periodicazo. Pero ¿qué es lo que hace la gente? Pues casi agarra una metralleta para matar moscas. Pues así no se puede, porque es un exceso. Ahora, existe toda una mal cultura de que casi la mayoría del productor quiere controlar con lo que sea y a la dosis que sea, en el momento que sea, para que no haya algún problema fitosanitario. Pero eso no, por ahí no es la situación. Entonces, y perdón que lo diga, pero pues para eso estamos en Chapingo. En Chapingo existe toda una carrera que se llama parasitología agrícola, a donde se preparan a los ingenieros agrónomos para el manejo de estos productos, ya sea para que controlen, para que prevengan o para que no haya problemas de intoxicación con la gente que está en contacto con ella. En caso de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador quisiera implementar una campaña para fortalecer al campo, para evitar estos pesticidas, para dar una mejor asesoría, ¿tú crees que la Universidad de Chapingo tenga la capacidad, hablo del personal, para poder iniciar a lo mejor una campaña en el campo para mejorar los productos agrícolas, para evitar el excesivo consumo de estos pesticidas? Claro, Chapingo tiene 165 años y una de las carreras más antiguas que tiene la universidad, ahora universidad, es precisamente la parasitología agrícola. Entonces, incluso ahora el enfoque que Chapingo o la carrera debe tener, más que controlar, prevenir. Entonces, yo creo que tenemos la capacidad, pero sobre todo para formar a los técnicos que están afuera y a los líderes productores para que se evite todo este tipo de problemas. Tenemos y además, no solo la capacidad, tenemos el deber moral, porque somos una institución pública y sobre todo de educación
y de investigación. Entonces, ojalá y el Estado, el gobierno nos diera esa potestad, esa encomienda, y con muchísimo gusto lo vamos a hacer nosotros, Chapingo, y además existe una dependencia que depende de la SADER, se llama Senacica, que se dedica precisamente a todo este tipo de cuestiones, aunque ellos están más en la parte de la generación de normas para el manejo de estos productos, más que para la difusión y para la prevención y control, sino más bien para que establecer los protocolos para el manejo de estos productos. Entonces yo creo que de forma simbiótica, digamos, de forma conjunta, de forma de trabajo en equipo, podemos, Chapingo y otras instituciones, el INIFAP, que es una institución de investigación, las otras universidades que están en otros estados, el deber de poder hacer y mejorar esta situación. Porque se dice, en el caso de Maseca, y según la información, bueno, y los datos que se han reportado en otros lados, es que prácticamente el 70% de toda la harina de Maseca contiene glifosato. Y la cantidad de glifosato es del 17.59% de glifosato lo contiene la harina. Y entonces es un problemón, pero además no solo en tortilla, que es la base de la alimentación humana sobre todo para los mexicanos, y ahora se está promoviendo para otros países, es el tercer cereal más consumido en el mundo. Entonces tenemos que tomar las precauciones necesarias, porque ya se está encontrando incluso residuos de glifosato hasta en la cerveza y en el vino, lo que quiere decir que ahí, como se está controlando igual las malezas, pues también van al cultivo y van al fruto y van al todo el proceso. Entonces, y también en otros productos se dice que está en soya, en aguacate, en cítricos, en limón, en naranja, en todos esos cultivos que se tienen en grandes extensiones y que se producen en grandes volúmenes. Bueno, pues entonces, pues ahí un llamado precisamente a las grandes empresas que se dedican, o los laboratorios, a fabricar este tipo de pesticidas, fungicidas que se utilizan en el campo, y yo creo que desde mi punto de vista, nosotros como medios de comunicación también debemos de aportar precisamente programas como este para poder orientar a los que se dedican al cultivo, ¿no? A todos los campesinos, a todos los empresarios, que también dices que el campo también es una empresa en donde se dedican a sembrar y a comercializar a granel estos productos, ¿no? Así es, pero más importante, yo creo, tú me vendes el producto, tú ves cómo le haces para que yo, consumidor, conozca las reglas de manejo y la capacitación tú, y además también hay mucho de los envases que salen de ahí, es tremenda la cantidad, y lo tiran a donde sea, lo tiran en el mismo paquete de la basura que se va a los basureros municipales. Entonces yo creo que todas estas empresas que son transnacionales, que se ven muy beneficiadas y que han hecho del campo y de la humanidad negocio, pues yo digo que tienen el deber, y eso es lo que la obligación de capacitar a la gente, de recoger sus envases y los productos y todo eso que implique. Reciclarlo si es necesario, y conservar, más bien proteger el medio ambiente, ¿no? Así es. Entonces, todo eso es un deber de ellos, la verdad, pero para eso tiene que ser el Estado quien los obligue y los lleve a esta situación de conciencia, ¿no? Si no, seguiremos con el mismo problema. Pero yo creo que ya con esto es una alerta que se está dando a la sociedad y al mismo Estado, a las dependencias, a las instituciones de enseñanza e investigación, para que pongamos atención a esta gran problemática. Estamos también más preocupados por estarle reclamando a Andrés Manuel López Obrador otras cosas que sí son importantes, pero no menos importantes que esto, de que es el campo, de protegerlo, de orientar a los campesinos, de
porque dentro de su gobierno existe la gran preocupación por apoyar al campo, al campesino, como lo ha dicho Andrés Manuel López Obrador. Bueno, pues ahí está la recomendación del ingeniero Raúl Nieto, experto precisamente en el campo, egresado de la Universidad Autónoma de Chapingo, con 16 libros en su haber, 39 años de docencia. Entonces, pues ¿qué más queremos? Viene de una de las universidades con 165 años de experiencia, en donde, bueno, pues hay de dónde echar mano. Todos los de su generación que andan sueltos, no sabemos dónde andan, pero que puede haber una convocatoria para presentar un buen proyecto al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y darle verdaderamente una atención al campo, porque lo decías tú, el futuro del país y del mundo está en el campo. Así es, y lo reitero nuevamente, todo depende del campo y todo mundo quiere ir al campo y todo mundo quiere convivir con la naturaleza, y esa es una gran ventaja que tenemos nosotros los agrónomos y nuestro gremio, nuestro sector que es el campo, pues que todo mundo se fije en él. Bueno, pues es bien agradable estar platicando contigo, ingeniero, y sobre todo de estos temas que son muy importantes para la sociedad. Claro, por supuesto, déjeme decirle que ya es de planta el ingeniero y aquí nos veremos el próximo lunes, Dios mediante, sí, cuando no ha podido porque, bueno, pues viaja mucho, dado que él tiene la experiencia y la madurez y sobre todo ser una persona preocupada por el campo, pues que ha ido a compartir parte de las experiencias que él ha tenido y sobre todo los beneficios y el verdadero triunfo que ha tenido él en cultivar en tierras áridas, en donde ya ha demostrado que cuando hay voluntad se puede, ¿no? Además es mi paisano, es oaxaqueño. Somos oaxaqueños y nuestros genes vienen de allá y así es la cosa. Ahí bueno, estamos. Pues como siempre, ingeniero, agradecer tu presencia. Nos vemos el próximo lunes, Dios mediante. No creo que nos vamos a ir de vacaciones, ¿verdad? No, todavía no. ¿Todavía no? Todavía falta otra semana. Otra semana más, ¿verdad? Sí, con mucho gusto. Sí. Bueno, pues por aquí nos vamos a ver. Recuerden, esta es Zona Libre, las noticias sin fronteras, y se transmitió a través de los estudios de MW Radio Televisión desde la comunidad de San Mateo, Tezoquipan, Miraflores, en Chalco, Estado de México. Recuerde, no se vaya. Hay buena programación en MW Radio Televisión. Hasta pronto.